la esencia de Santa Cruz sos vos. 7, ya, gracias. Porfa. Hola, queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Soy Sarita Mancilla, secretaria municipal de Cultura y Turismo de Santa Cruz de la Sierra, y con el alcalde Johnny Fernández, hace unos meses atrás, pensamos que un podcast sería muy bueno para la ciudad, sobre todo para entrevistar a tanta gente talentosa. Y de cierta forma, eso de transmitir el talento era algo que sean estos nuestros artistas motivos de inspiración, que despierte ese sentido de la solidaridad, despierte el sentido del respeto, porque el arte es maravilloso, el arte es arte, como dicen, y el arte es algo completamente que va en movimiento, en permanente movimiento. Solamente las cosas que no se mueven son cosas, es sinónimo de muerte. Por lo tanto, el arte es vida. Eso, vida. Y si alguien ahora tiene tanta vida por lo que hace, es una persona que, permítanme leerle un poquito de su biografía y que ahora nos va a acompañar, y estoy seguro va a ser fuente de inspiración para muchos jóvenes con talento. Ronaldo Vacapereira Rocha. Él es sociólogo y antropólogo de formación. Es músico, compositor y gestor cultural. Es el líder de la banda Animal de Ciudad, con casi 17 años de trayectoria artística. Es socio de Meraki Teatro Bar. Es activista, ciudadano y medioambiental y voluntario de diversas organizaciones en Bolivia, como la WWF, Techo, CEPAD, Revolución Gigote y Ríos de Pie. Como les dije, algo bien cortito respecto a su vida, pero por favor, queridos chicos, démosle un fuerte aplauso aquí a Ronald. Qué lindo. Buenas. Qué lindo. Y sabes, eso, querido Ronaldo, me salió del alma lo que, cuando comencé, dije, el arte es movimiento. Y lo que no tiene movimiento es sinónimo de muerte. Por lo Así tanto, es. el arte es vida. Y vos Así tenés, siempre te he visto lleno de vida. Así que aquí lo que queremos es, como te decía, lo mismo que dije acerca del alcalde, para que la gente sepa, conozca, y sobre todo necesitamos fuentes de inspiración. Necesitamos personas que están donde están por alguna razón y que no es de la noche a la mañana que se Así es. consiguen las cosas. Así El es. esfuerzo que vos personalmente, yo sé de tus esfuerzos. Así que, pero de todas maneras, retornémonos un poco atrás desde tu infancia, para que veamos de repente en la familia habían músicos talentosos. Te dejo la palabra, querido, y Bueno, bienvenido. no, pues muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, gracias por invitarme al podcast. De verdad, yo estoy contentísimo de poder aquí compartir un poquito de mi experiencia, un poquito de lo que hago y de lo que sé. Así que nada, y por supuesto saludo a la gente que está conectada y que se está conectando ya. Pues bueno, y tengo, yo soy una persona, yo soy un hombre muy afortunado, me considero una persona muy Qué afortunada. lindo. Yo desde chico he estado vinculado a la actividad cultural y al arte. Vengo de ambos brazos de mi familia, vengo de familia con mucho apego a la cultura, al arte, ¿no? Mi abuela era profesora de música, Ujú. la señora Chinga Bravo, que era de hace mucho tiempo, cantaba con sus hermanas. Mi abuelo, Humberto Vaca Pereira, era declamador, músico también, cantante. Así. Su hermano, Raúl Vaca Pereira, también era actor, fue el protagonista de la primera película boliviana en audio y video, La Vertiente, que fue filmada en Rurrenabaque allá por los años 50. Ese fue tío Exactamente. Raúl, que Sí. además se lo conoce acá por ser dramaturgo. Él escribió la obra El Buri,
que la llevó a la pantalla Safipro en los 90, que fue una cosa muy, muy linda. Entonces, desde ambas familias, ¿no? Y bueno, el esposo de mi abuela, el doctor Heredia, que lamentablemente falleció hace muy poquito, era también una persona apegadísima a la música, sobre todo a la música. Tocaba el piano, tocaba la guitarra, tocaba ya incluso de mayor, digamos, decidió aprender a tocar el saxofón y lo logró. Entonces, en mi familia siempre ha habido artistas, ¿no? Y del lado materno también, mi madre era brasileña y yo pasaba temporadas también visitando a mi parentela de allá. Y mi abuelo era un poeta muy, muy conocido en su estado, tenía incluso un título que cada estado en Brasil tiene su príncipe de los poetas, como que los poetas eligen al poeta más ilustre y más importante. Qué Entonces mi hermoso, abuelo era el príncipe qué de los hermoso. poetas, Alonso Rocha, y su abuelo también era músico y compositor, tocaba el piano. Entonces, Qué para mí bien. estar en el ámbito cultural era algo muy normal. Mi abuelo me llevaba en Brasil a obras de teatro infantil. Yo aquí iba con mi padre. Para mí la Casa de la Cultura, por ejemplo, era un lugar súper normal. Íbamos a ver obras de teatro, conciertos, exposiciones. Yo desde muy chico me crié, digamos, rodeado de todo un grupo, el Grupo Cultural Genecherú, Qué que en la hermoso. época de los 80 em, desarrollaron mucha cultura en esta ciudad. Entonces, para mí era muy normal eso, es mi ambiente. Entonces, yo me siento muy a gusto por eso y soy muy feliz de poder ahora trabajar en eso que a mí me gusta, ¿no? Y vincularme con gente a la que yo admiro mucho y con la y la que me nutre también y que me inspira, si se puede decir. Qué hermoso. Bueno, ahí está una respuesta, queridos amigos. Estamos con Ronaldo Vaca Pereira Rocha y es más conocido aquí como músico, compositor y gestor cultural. Bueno, y la pregunta era, le estábamos preguntando, quiero mover esto aquí, aquí, preguntando acerca quiénes fueron sus fuentes de inspiración. Bueno, totalmente rodeado de música, ¿no? Pero es decir, Totalmente. primera vez que escucho porque es de todos los lados, De todos lados. todo. Por donde uno le mire, es Incluso impresionante. tu mamá de brasilera y también relacionada. Exactamente, Entonces exactamente. creo que bueno, ahí esa gran influencia fue la que te pudo sacar adelante. Pero ¿desde qué edad, qué hacías cuando eras chico? ¿Cómo empezaste? A qué edad empezaste a tocar guitarra? Seguí contándonos para seguir el hilo de tu vida. Claro, yo fui hijo único y nieto único durante 5 años, entonces hasta que ya nacieron mi hermano y mi primo, entonces desde mis primeros años yo me la pasaba solo, entonces jugaba mucho tiempo solo, entonces con mis juguetes inventaba historias, inventaba historias, pues me entretenía solo, digamos así, Ujú. tenía un tocadiscos y escuchaba cassettes y escuchaba discos, escuchaba mucha música todo el tiempo. Mm. Y durante mi infancia en el colegio siempre cantaba en el coro del colegio, cantaba con mi padre me paraba al lado del piano y cantaba y él mientras él tocaba el piano o la guitarra, entonces para mí eso era muy normal. El click fue cuando tenía más o menos 13 o 14 años, fue que un día volviendo del colegio, esperando el almuerzo, mi padre me dice, ¿quieres aprender a tocar la guitarra? Y yo le dije, a ver, ¿En y me serio? sentó y me enseñó la menor, mi mayor, re menor. Me dijo, aprendete esos 3 acordes y mañana te enseño otros dos. Y así cada día me empezó a enseñar dos Qué más y tres más y lindo. dos más y dos más. Y llegó al punto en que no pude, algo hizo clic en mi cabeza y no pude largar más la guitarra. Es más, almorzaba con mi plato y con la guitarra abrazada. Y almorzaba y mientras mascaba, tocaba. Ay, Y, qué ah, y, y bello. me acuerdo que mi madre se enojaba y me decía, pero deja la guitarra un ratín, come bien, hombre, Nada, sentate a estaba comer bien. fascinado. Entonces, desde esa época fue mi fascinación por la guitarra. Mi abuelo, Hugo Heredia, me regaló mi primera guitarra cuando cumplí 15 años. Mm.
Y mis tías me regalaron mis primeros discos de música moderna. Yo escuchaba los discos de mis tías, escuchaba los discos de mi padre, obviamente me nutrí de mucha música latinoamericana, de rock, del pop de esa época, estamos Ajá, hablando de principios de los noventas. ya, Y de ahí, claro, cuando ya tuve mi guitarra, ya tenía yo pues el arma con la que hacer lo mío. total. Entonces Sí. empecé a escribir, a componer y a partir de ahí empezaron a salir mis primeras canciones hasta más o menos los 19 años, cuando ya agarré y tenía, digamos, un quórum de canciones que yo decía, esto, o sea, con todo lo que había aprendido en esos pocos 4 o 5 años, eran canciones que yo decía, wow, esto sí está bueno, ¿no? Entonces, ese fue Mm, mi desarrollo. Yo nunca realmente fui a una escuela, nunca aprendí de manera formal, todo lo aprendí, yo digo, en la calle, ¿no? Con ujú. maestros, el primero fue mi padre, Te luego tuve. autoeducaste. Exacto, luego tuve grandes maestros en la calle, en los boliches, gente que me fue enseñando cosas, ¿no? Yo siempre lo destaco a mi querido Drago Dogan, que cuando yo tenía 17 años yo lo perseguía por todos los boliches de la ciudad y lo escuchaba tocar blues y él me enseñó a tocar la armónica también. Entonces, cuando me gradué del colegio tenía, digamos, estaba con eso ardiendo, ¿no? La música me sonaba por todas partes, Mm. escribía de todo, escuchaba todo tipo de música y ya tocaba. Yo desde los 15, 16 años empecé a tocar en locales, en boliches, en eventitos chiquititos, ¿no? Ujú. Y empecé a hacer lo mío y desde esa época ya escribía mis canciones, ya trataba de producir, obviamente. Estamos hablando del siglo pasado, entonces la Sí, tecnología no era la misma que ahora, nada que entonces ver, uno nada. hacía hasta donde podía, pero realmente era motivador, pues, ¿no? Era algo fascinante. Fue una época súper linda y muy creativa para mí, muy creativa. Yo creo que esa época, en general, todos Estamos somos hablando muy de los creativos. años, Cuando yo era adolescente, entre el 97, digamos, y el 2000, que ya. fueron mis últimos años de colegio, yo me gradué el año 2000 del colegio, eh, sí, en esos años fueron años muy, muy creativos. Y obviamente los que siguieron también, ¿no? Pero yo recuerdo esos años con mucho cariño porque fue cuando empecé, pues, ¿no? Empecé a experimentar con la música, con la guitarra, y con otros músicos. Tenía mis primeras bandas, mis primeros grupos de música. Eso justamente viene y con bandas. Me estás Ujú, hablando de las conocidas acá, me gustaría que menciones alguno, claro. pero también me gustaría viajar un poquito, Ujú. podríamos decir, en lo que se escuchaba En esa época. en aquella época, a quiénes tenías, me gustaría saber Claro. a quiénes seguías, a quién admirabas afuera y que escuchabas. Comenzá con lo de Claro. acá y después nos contás Mm, con lo de afuera. yo tenía tres, siempre digo, yo tengo tres vertientes muy grandes que para mí han influenciado mucho. Uno ha sido la Ya, música latinoamericana ya, de los 80 y de los 90, ¿no? La música del retorno a la democracia, eh, que venía, digamos, con mucho contenido social, con ya. mucha crítica. em, yo escuchaba mucho, por ejemplo, escuchaba mucho la trova cubana, la canción rosarina de Argentina, escuchaba mucho Fito Páez, escuchaba Mercedes Ya, Sosa, escuchaba Charly García. En ya. esa época, en los 90, que cuando yo era adolescente, también Ajá. ocurrió el fenómeno del MTV latino, que Ujú. la Ahí es cadena cuando nace. gringa MTV Ajá. abre una división en español y entonces yo las tardes me las pasaba mirando televisión y escuchando toda la música que se producía en México, en Argentina, en Colombia Ya. y todos esos artistas de alguna manera me influenciaron mucho, ¿no? Toda la música latinoamericana me pegó muy fuerte, ¿no? Y ahí estaba, digamos, Soda Stereo, estaba Café Tacuba, estaban artistas que yo además después he tenido la fortuna de poder conocer En personalmente. serio, qué lindo. Entonces, la otra gran influencia fue el rock gringo, ¿no? El rock gringo porque yo tenía un amigo del colegio que se fue a vivir a Estados Unidos y volvió cuando yo tenía más o menos esa edad Ya. y cuando volvió con toda la música que escuchaba su hermano mayor. Entonces empecé a escuchar rock fuerte, escuchábamos cosas como Metallica, escuchábamos cosas como Pantera, cosas muy fuertes, que para mí era un sonido con el que yo no estaba familiarizado. Y Y te eso gustó. sí, me llevó por otros caminos y obviamente escuchaba y sigo escuchando mucho de ese estilo de música. Y además
yo viví en esos años, en los 90, en Estados Unidos y en el mundo, habían dos líneas de música muy importantes. La música, lo que llamaban el grunge, que era ¿El qué? el grunge, era El un grunge. estilo de música, sí, un Ya. estilo de música de esa época que eran los que, era Nirvana, era Ah, Soundgarden, era Alice in Chains, bandas que pertenecían, digamos, a una corriente musical. ya. Y eso impactó muchísimo en el mundo, impactó muchísimo en mí. Y la otra, que era el rock mucho más pesado, era el thrash metal, que era Metallica, era Megadeth. Entonces, esas bandas, yo cuando era chico me pasaba horas y horas escuchando. Y eso también me hizo, me abrió la puerta a algo que para mí fue muy importante. Yo escuchaba a esas bandas, pero no entendía las letras. Ujú. Entonces tuve que aprender inglés porque yo Mm, decía, para mí era muy importante la letra, pues ¿cómo yo no? venía de la Claro. música latinoamericana que Ujú, decía cosas. ujú. Entonces Quería saber. yo necesitaba saber de qué ¿Cómo no? hablaban estos gringos. Ya. Entonces me metí a estudiar inglés y aprendí, y lo aprendí lo suficientemente bien como para poder leerlo, Y cantarlo, cantarlo. entenderlo. Esa fue mi primera motivación. Qué hermoso. Yo entré a estudiar Qué lindo. inglés el 95 más o menos. Me gradué el 97 y para mí luego ese momento fue también muy importante porque el inglés me abrió un montón de otras ¿Cómo no? puertas, ¿no? Mira, La universidad, etcétera, ¿no? qué cosas importantes estás diciendo. La formación. Ujú, O así sea, es. fíjate vos, me has dicho, me he autoeducado. Ujú, Pero en esa autoeducación tenías clarísimo qué es lo mm, que te iba a llevar a abrirte, así es. sobre todo educarte con otros idiomas. Así Y es. al educarte con otros idiomas, de repente, y yo quisiera saber cuando, porque me parece interesante, yo también a veces escucho y trato de entender las palabras que dicen en inglés y me cuesta seguirle el Es ritmo, ¿ya? difícil. Es difícil, pues. Por eso es bueno cuando tienen las letras escritas y yo me Así quedo es. leyendo las letras escritas porque dan unos mensajes muy fuertes también y muy Sí, sí. buenos. Sí, sí. Entonces me imagino que eso debe haber de pronto haber escuchado también por decir, el sentido de cada canción, te Absolutamente. debe haber influenciado. Ajá, Absolutamente, porque, absolutamente. Habían grupos de música que hablaban en esa época en Estados Unidos, eh, digamos, la corriente de música grunge eran chicos que expresaban cierta angustia, cierta soledad, cierta alienación, el abandono por parte de la sociedad. Entonces ellos em, rechazaban todo ese contexto social. Entonces ¿y cuando estás uno hablando ve, de qué año? estamos hablando de los 90, de los Y parece que no ha 92, cambiado mucho, 94. ¿no? No, no ha cambiado mucho. Y esa era la forma de expresarse Sí, y pues. fue Ajá. súper interesante, ¿no? Hay Mm, artistas, bueno, como Nirvana, como Soundgarden, ujú, como, qué sé yo, como Pearl Jam, que hablaban de cosas interesantes. Incluso ujú. el otro día leía un artículo sobre la canción Jeremy de Pearl Jam, que ya en los 90, en el 92, hablaba sobre un fenómeno que es ahorita muy común en Estados Unidos, que es el tema de los tiroteos en las escuelas. Ay, mira Ya en esa vos. época ya se estaba advirtiendo a través de la música de un fenómeno social tan interesante. Entonces, para mí era fundamental entender qué era lo Saber. que decían estos tipos Ujú. y fue fundamental, por supuesto, leer y obviamente una cosa apoyó a otra, es decir, la música me motivó a aprender inglés y, y aprendí muy bien inglés porque tenía la herramienta de la música para cantar, entonces eso me ayudó, o sea, una cosa me ayudó con la otra, fue muy interesante y el resultado fue que al final logré dominar lo suficientemente el idioma como para poder aprovechar la oportunidad que se me dio luego de ir a estudiar fuera del país. Yo viví 4 años fuera, estudié en Canadá y estudié en España, estudié en inglés. Y esa experiencia que no estaba en mis planes en lo más absoluto, yo no pensaba, creo que no teníamos el dinero como para que yo pudiera estudiar fuera del país, pero se abrió una posibilidad y entonces la aproveché y tenía la herramienta para aprovecharla, porque una cosa es que se te abra la oportunidad y que luego uno no sabe hablar inglés, entonces cómo puede uno ir a estudiar si no sale, ¿Y si qué, no tiene? y Y me fui por 4 años y allá desarrollé y aprendí un montón de otras cosas más. Fue otra experiencia también maravillosa en mi vida, ¿no? bueno, Mm. los viajes, ¿no? Son experiencias maravillosas. Son fundamentales, son Sí. fundamentales. Y eso es algo que yo aprendí también, que en esa época viajé mucho, conocí mucha gente diversa. Yo fui a caer a una universidad que tenía un 10% de alumnado extranjero.
Entonces, en un país tan multicultural como Canadá, Ujú. tenía amigos de ¿En qué absolutamente parte de todos los Canadá? rincones del mundo. Yo estaba en una ciudad pequeñita que se llama Peterborough, que está entre Toronto y Ottawa, una ciudad chiquitita de, digamos, unos 50.000, 100.000 habitantes. Una ciudad, digamos, del tamaño que podríamos decir más chiquitita que Montero. Ya. Y buena parte de la población eran estudiantes de la universidad, entonces Ujú. era casi que una ciudad universitaria. Y la verdad es que ahí conocí gente que nunca me hubiera imaginado conocer, gente literalmente de todos los rincones del planeta. Entonces eso me abrió la cabeza muchísimo a que existen muchas formas de ver el mundo, de entender las cosas, formas de hacer, formas de comportarse, formas de dialogar. Fueron 4 años maravillosos, realmente maravillosos Seguro, que pasé seguro. fuera. Y fueron muy nutritivos para mí porque además, bueno, estudié y todo lo que aprendí ahí, el 2005 me gradué y volví a Bolivia, volví a Santa Cruz y todo eso fue algo que me impulsó a empezar a trabajar acá ya. Qué Mm. bello. Queridos amigos, estamos escuchando a Ronaldo Vaca Pereira Rocha. Él es músico, compositor y gestor cultural. Es el líder de la banda Animal de Ciudad con casi 17 años de trayectoria artística. Y nosotros muy felices de tenerte aquí, Ronaldo, porque nos está contando su vida y diciéndonos tantas cosas interesantes. Y vamos al hecho, una persona que se ha autoeducado, que tuvo incluso que aprender otro idioma para poder entender la música que se cantaba en otras partes del mundo. Bueno, y el inglés es una de las, es La herramienta. la herramienta. Entonces vamos yendo a lo que siempre hablamos, cuán importante es la educación. Yo me reía hace ratito cuando dijiste, seguimos con aquellos, como la canción, este grupo, que Ah, sí, sí, sí. ya no más anunciaba cosas que se Pearl Jam. venían y que siguen sucediendo, como por ejemplo, clarito, el tiroteo que ocurrió en Estados Unidos. Sí. Entonces, efectivamente, creo que eh, hay cosas que uno las ve, pero creo que en sí lo importante es qué estoy haciendo yo al respecto. Y una cosa que es importante de hacer algo al respecto justamente es abrirse, escuchar al otro, conocer al otro. Y, y, Absolutamente. y eso lo hiciste bueno, como dices, de estar esos 4 años en la universidad, pero me encanta esto relacionado con la educación. Y me voy a parar un ratito en la lectura, porque a veces no podemos viajar. Efectivamente, no todo el mundo tiene, como vos dijiste, me encantó cómo te iniciaste, soy una persona afortunada. Y Absolutamente. una persona para decir soy afortunada es una persona feliz, agradecida, porque ve todo lo que ha transcurrido, que a veces no todos lo tienen, las oportunidades. Pero les cuento que los libros sí nos dan la oportunidad de viajar y sí Sí. nos abre la mente. O sea, recuerden siempre en las familias de tener que los chicos tengan acceso a los libros, que tengan acceso a los instrumentos musicales. Fíjense que es importante eso. Me encantó que Absolutamente. haya acceso a, o sea, visiten a los abuelos, que les cuenten las historias. Aquí me encantó que haya sido tu abuelo el que te regaló la primera guitarra, ¿no? Mi padre me enseñó a tocar Su y mi padre le enseñó abuelo y su me abuelo regaló mi primera era, guitarra. no, pues eso es, ¿saben? Esos vínculos que pueden pasar años y vos vas a tener historias para contar siempre de Absolutamente. esos vínculos maravillosos que se hacen en familia. Es que siempre decimos, nada hacemos solo. Yo creo que es muy clave el tema del acceso. Esto que decía usted es fundamental. Nosotros tenemos la libertad de elegir, pero no podemos elegir lo que sea. Elegimos las cosas a las que tenemos acceso. Ujú. Entonces, si yo no tengo acceso a ciertas cosas, no las voy a poder elegir. Si yo no las conozco, si yo no tengo alguien que me indique, mira, podés elegir esto también, Ujú. voy a elegir de lo que me muestran. Entonces, esa es una cosa súper importante y para mí yo creo que una de las grandes cosas que nos hace sociedades democráticas es poder ofrecer acceso ofrecer acceso a la educación, ofrecer acceso a tantas cosas que producimos como humanidad. Y si bien, como decía usted, no todo el mundo puede viajar, no todos tienen esa fortuna que he tenido yo, pero definitivamente la lectura nos hace viajar y hoy por hoy Internet nos
permite leer absolutamente lo que sea. Así Lo es. que usted quiera lo encuentra en internet, la realidad de cualquier lugar, las visiones de cualquier persona en cualquier parte del mundo están en esa maravilla de internet. Yo crecí con internet, Quiere decir, crecí con ¿a qué internet. edad como que apareció el internet para vos? Cuando tenías cuántos años. Apareció, yo calculo que yo tenía unos 16 años más o menos. Y cuando me fui a estudiar, cuando me gradué el año 2000, me fui a estudiar el Sos un millennial 2001. entonces. Yo soy super millennial, yo soy Me totalmente encantan los millennial, la millennials. generación de los millennials. Yo soy un millennial temprano, digamos, de los millennials viejitos, digamos así. Ay, Pero en esa época, en mi primer año, fue el año en el que apareció esto que llamaban Facebook. El primer año de universidad. El primer Facebook apareció. No existía Google, no existía Skype, no existían un montón, no existían los teléfonos inteligentes. Entonces, yo fui descubriendo y me fui adaptando como toda la gente de mi generación que ha ido descubriendo y adaptándose a esta, a esta maravilla, a esta revolución tecnológica, ¿no? ujú, Entonces, hoy por hoy, uno busca lo que sea y ya ni siquiera tiene que ir a la computadora, uno lo tiene aquí en el ujú, teléfono. ujú, Usted quiere leer Julio Verne, aquí está. ujú. Lo busca y lo baja en PDF. El otro día me bajé un cuento de Edgar Allan Poe que quería leer y Ajá. me lo bajé en PDF y estaba ahí. Entonces es importante poder tener acceso y poder garantizarle el acceso de a la cultura. Y cuando digo a la cultura no es solamente a las expresiones artísticas, sino a todo, a la información, a la lectura, a los puntos de vista de la gente. Yo me paso mucho tiempo viendo videos en YouTube y aprendiendo sobre cosas que nunca se me hubiera ocurrido que existían y es súper divertido, súper Y hay entretenido. charlas súper interesantes también, ¿no? Por Claro, ejemplo, TED, las charlas las TED, charlas TED. las charlas Ajá. del BBVA que hacen en España. Hay un montón de iniciativas similares donde hay gente que comparte cosas, ¿no? Y si usted quiere aprender sobre alimentación, hay gente que te enseña sobre... Yo veo mucho Sí. sobre cine, a mí me fascina el cine. Leo mucho sobre el lenguaje audiovisual, sobre cine, sobre cómo este director filmó esta parte, qué significa esto. Me fascina, puedo Eso estar es horas otra. ¿Y haciendo. te gustaría alguna vez hacer? Yo soy un apasionado del cine, soy un Entonces, apasionado del o sea, cine que no nos y sorprendería que cualquier rato, si tenés la oportunidad, vas a incursionar. si algún día me ¿Tenés la aparece la oportunidad? oportunidad, no lo No lo pensaría dos dudas. veces. Yo Ok. soy un apasionado del cine desde muy chico, me gusta la actuación, yo he hecho teatro también en la universidad, he hecho teatro en el colegio. Entonces, para mí el cine es algo que yo a la semana me veo dos, tres, cuatro películas. Además que en Meraki nosotros tenemos ciclos de películas constantemente y tengo mis gustos y tengo y realmente indago en las películas que veo. Entonces, para mí el cine es algo maravilloso. Entonces, ahora que lo tengo a mano, porque está todo en YouTube, entonces puedo investigar, informarme. Y, Es algo que y para maravilloso. pasar, estabas diciendo, y para pasar clase, Ujú. hablemos a vos tuviste la oportunidad, o sea, la dicha que te enseña tu papá. Sí. Una persona que quiere aprender guitarra, ¿lo puede Mm, hacer en internet? Es decir, por ¿puede supuesto que sí. lograr así a tocar bien? Una de las bondades de la pandemia, Ya. si es que hay que verle el vaso medio lleno, digamos, Ujú. aunque lo haya echado yo ahorita acá, el vaso, pero el vaso siempre puede estar medio lleno, es que se ha acelerado la digitalización de todo. Ah, Entonces, sí, hoy eso sí, día usted eso lo sé. quiere aprender Sí, guitarra con sí, sí. el mejor maestro de Estados Unidos, puede hacerlo. Se contacta y ese maestro tiene clases online y usted le paga y él le da clases online y se puede. Se puede. Obviamente hay gente que funciona más de manera análoga y aquí en Santa Cruz tenemos un montón de maestros que funcionan de manera presencial y que son grandes músicos Así y es. grandes Ah, docentes porque hay así es. veces que Tenemos, y hay gente muchísimo. que es muy buena enseñando. Entonces, enseñar es todo un arte aparte. Entonces, es muy fácil aprender. Ya. Lo importante, y eso es algo que es lo que hay que yo siempre le digo a los más jóvenes, es que hay que tener la paciencia y la constancia. Eh, lo que nos ha llevado del mundo digital es a la gratificación instantánea. Yo quiero, busco, encuentro
gratificación instantánea. Todo lo que quiero lo consigo inmediatamente, pero hay ciertas cosas que toman tiempo y el aprendizaje es una de ellas. A veces Totalmente de acuerdo. nos Hay que saber desmotivamos con diferenciar, es- porque nos eso. desinflamos con rapidez. Es como la gente que va al gimnasio y abandona al mes siguiente Mm. porque no ve resultados. Entonces uno tiene que realmente trabajar en ese proceso. Es un proceso que toma tiempo, Muy que importante lo que has requiere dicho, de muy mucho importante. esfuerzo y a veces una persona se puede perder un mundo de posibilidades por evitar el esfuerzo, por evitar ¿cómo se llama? Por evitar eso, y eso a veces le genera a uno frustración, pero la frustración también es buena, porque Sí, tenemos que claro aprender que a sí. lidiar con la frustración, Ujú. tenemos A que aprender, superarla. Ujú. exacto, a lidiar con los malos sentimientos, con eso, con ese esfuerzo, con esa incomodidad que nos produce esforzarnos para aprender algo. Mm. Pero el resultado es la gratificación y creo que ahí es importante y de hecho también en internet hay un montón de personas que han desarrollado técnicas para aprender cosas, para que te sea más Y fácil, además que te den las exacto, herramientas para continuar. cómo podés crear hábitos y cómo yo leo mucho de eso porque lamentablemente yo hago mea culpa también, yo he perdido muchos hábitos sanos por culpa, digamos, del mundo digital, entonces los estoy tratando de recuperar, entonces estoy también Bien. trabajando en eso para poder recuperar hábitos sanos. Ahora estoy súper enganchado de nuevo con la lectura y estoy muy feliz. Hace mucho tiempo que no leía tanto, Ujú. ni tan frecuentemente. Entonces hay cosas que uno tiene que ir recuperando y muchos de estos hábitos los estoy sacando y las tips los estoy sacando de internet. Así como Mira, creo un hábito de lectura. Entonces hay miles de gentes que te dame dicen 2 tips. ideas. Por ejemplo, un tip es eh, juntar la actividad con otra actividad que uno hace todos los días. Por ejemplo, yo desayuno todos los días. Desayuno y me siento y tomo un desayuno grande. Ese es mi desayuno es grande todos los días. Entonces, ¿yo qué hago? Después del desayuno, 30 minutos, leo. Después del desayuno leo. Entonces yo sé que de tal hora a tal hora yo termino de desayunar más o menos a esta hora. Entonces a esa hora voy a sentarme y voy a leer, aunque sean 3 o 4 páginas, y lo voy a hacer. Entonces ya estoy agarrando Es ese verdad que es hábito. un hábito, ¿no? Y después Claro, es automático, ¿no? claro. En Claro. realidad no es después, sino antes. Antes de empezar a preparar el desayuno, que Ah, ya tengo está. media hora, me siento y cuando ya yo veo el reloj y digo, ya es, ok, listo. Termino esto, ping, lo cierro y voy. Y así voy agarrando el hábito. Adquiriendo el hábito de la lectura. Y pasa lo mismo con un montón de otras cosas. Uno junta un hábito con otro, un hábito que ya tiene, con uno que quiere, Qué y bueno lo vas saber de eso. juntando y Excelente, es una técnica que excelente. me está funcionando muy Ajá. bien. Y estoy volviendo a leer y no sabe la alegría que tengo. Entonces, Es que da mucha, mucha me había alegría. olvidado lo lindo que es leer. Hablando de las cosas lindas, pero también, ¿tuviste alguna vez alguna frustración la cual no pudiste lograr? ¿Cómo lo superaste? Mm. Sí, seguro que sí, ¿no? Muchas, muchas, Ah, muchas, ajá, muchas. Yo creo que una de las frustraciones más grandes, y creo que estoy empezando a salir de esa gran frustración que es la que me ha generado la pandemia. Y es una situación muy curiosa porque yo no la sentí sino hasta hace muy poco la frustración. interesante. La pandemia me cortó dos cosas que yo amo hacer. Una que es viajar, Ya, yo soy tremendamente viajero, y otra que es tocar para el público. ya. Pero claro, como no se podía uno mover y uno no podía amontonarse, entonces todas las cosas las dos cosas que más me gustaban hacer, no las podía hacer. Así. Pero fui paciente y no pasó nada y todo bien, pero recién hace poco empezaba a darme cuenta el daño que me había hecho y lo mal que la estaba pasando por no poder hacer estas dos cosas. Entonces, en este momento estoy preparando ya nuevo material con Animal de Ciudad y espero que en el próximo mes ya empecemos a tocar de nuevo como banda, empecemos a tocar como a mí me gusta, ¿no? Los cuatro, la banda, salir a tocar, viajar y sobre todo volver a agarrar el ritmo que tenía antes. El Entonces, 2019, ¿te ha costado agarrar el ritmo? mucho, muchísimo, Ah, muchísimo, muchísimo, porque cuando uno tiene un grupo, cada quien empieza a agarrar una dinámica diferente, claro. un ritmo diferente. Ujú. Y claro, volver a juntar todos esos ritmos, volver a agarrar Seguro, todos esos hábitos es seguro. sumamente difícil.
El 2019 para nosotros, para Animal de Ciudad, fue un año increíble. Lanzamos un sencillo, una canción que se llama Fantasmas, que sonó muchísimo, tuvo un videoclip maravilloso. Hicimos gira por Buenos Aires, bueno, Argentina, Uruguay, Paraguay, obviamente aquí en Bolivia hemos girado muchísimo. Hicimos una gira en México que fue la gira más larga de Animal de Ciudad. Estuvimos Qué 2 lindo, semanas fuera de qué casa, lindo. tocando en diferentes lugares en México. Y cuando volvimos, estamos con todo ese impulso y de pronto se cortó. Marzo, Entonces, qué frustración, como cuando uno qué corre bárbaro, una maratón qué bárbaro. y viene alguien y lo Sí, para sí, y sí, tiene que volver a empezar y volver a agarrar ese sí. ritmo. Esa es la sensación que tengo ahora. Y, pero estoy muy contento porque pese a todas las dificultades, estamos agarrando ritmo. Puede que tome un poco de tiempo, pero lo vamos a recuperar porque uno no sabe, o sea, es lo que yo digo, esto es lo que yo hago, no puedo hacer otra cosa, no sé si puedo hacer otra cosa, no quiero tampoco hacer otra cosa, yo quiero tocar, quiero viajar, quiero compartir la música que tengo. Y creo que eso es muy importante, Mm. ¿no? Tener, como dicen, tus metas claras, porque eso te hace perseverante, Ujú. no te desvirtúa de tus metas. Como me dicen, escucho por ahí, los planes se pueden cambiar, pero tus metas jamás. Y Absolutamente. creo que eso, tengo la impresión, por lo que he escuchado de todas las personas que nos acompañan, tienen muy claras sus metas. Ujú. Y pase lo que pase, son Absolutamente. fieles, o sea, y eso significa ser a sí mismo, ¿no? Con Así lo que es. sos y con lo que haces. Así es. Y esa es vos sabés que esa es la clave de la autorrealización, ¿no? Mm, Una persona autorrealizada es cuando es inmensa feliz con lo que es y con lo que y hace. con lo que hace, absolutamente. El que trabaja en lo que hace no trabaja, se divierte. Eso es lo que nos decía siempre Carlos Hugo Molina cuando trabajábamos y nos la pasábamos realmente muy bien. En una época en que trabajé yo sobre todo en chiquitos, con Mm, turismo, con cultura. mm, Y eso es algo que yo mantengo hasta el día de hoy. Yo soy una persona afortunada porque yo trabajo en lo que me gusta. mm. Y muchas veces durante la pandemia la gente me decía, pero ¿por qué no cierran Meraki? ¿Por qué se aferran a esto? Entonces yo pensaba, sí es cierto, es un sacrificio muy grande, estamos sufriendo mucho, estamos angustiados, pero luego uno dice, uno tiene el trabajo de sus sueños, uno tiene el proyecto de sus sueños. ¿Por qué lo ¿Por dejaría ir? qué? ¿Por qué largarlo y ¿Por no aferrarse? qué? ¿Por qué? Así Porque es, este es mi sueño, sí, porque esto es lo que yo así quiero es. hacer. Entonces me voy a aferrar con uñas y dientes a esto que tengo, a este sueño que he logrado construir, y lo voy a tratar de mantener hasta que me den las fuerzas. Bien. Entonces, por eso, en buena medida también Meraki está todavía en pie después de la pandemia y después de tanto Contanos de chiverío los que nos ha inicios de pasado. Meraki, porque ya es algo que es parte, visitar Meraki es ya parte del estilo de vida cultural de la ciudad. Y Sí, eso la verdad es un orgullo. es Es un muy... orgullo porque es parte, es algo que está instalado. Lo comparo con actividades como decir la Feria del Libro, son partes que están ya instaladas dentro del corazón de las personas, ni siquiera voy a decir de la ciudad, de las personas. Entonces, igualmente vos Ujú. has estado visitando algunos centros culturales y la gente te reconoce y te aplaude. ¿Cómo iniciaste y de dónde el nombre Meraki? Y decir, ¿dónde queda Meraki? En la calle Calle Vallivian, Vallivian, número 159 entre La Paz y Chuquisaca, o sea, aquí a la vuelta en a la realidad. vueltita. Esa, por eso digo el corazón. Contame. Estamos, mira que nace de una inquietud de casi 10 años. Hace 10 años, en la anterior gestión municipal, nosotros empezamos a hacer un trabajo lindísimo que se llamó El Colectivo, mucha gente lo recordará. Gracias a muchas gestiones que hicimos con varios artistas, varios gestores, empezamos a hacer conciertos en diferentes puntos de la ciudad. Eso em, fue un impulso tremendo para muchos artistas, para mucha gente. Se hicieron proyectos maravillosos. Yo lo tengo todo el registro. Una cosa pendiente es poder escribirlo y documentar todo eso que se hizo porque definitivamente hay muchas ideas que se comprueban a partir de este experimento. Lamentablemente, y bueno, y a esto se sumaron otras instituciones públicas, la gobernación, el Ministerio de Cultura y Turismo en ese entonces. Entonces hubo una especie, un boom de la música cruceña, de la música alternativa, ¿Hace 10 años?
empezó hace 10 años, en el 2010, 12 en realidad, Ya, 10, ajá, cuando ya, fue cuando estábamos por el bicentenario ya. y luego vinieron los 450 años. En esa época fue increíble, realmente se hicieron cosas maravillosas, pero lamentablemente por cuestiones políticas, meramente políticas, se abandonaron todos esos proyectos. Entonces todos volvimos a estar desbandados y yo dije, hemos cometido un error aquí. Hemos confiado en que solamente con el apoyo de las instituciones públicas podíamos hacer las cosas y ahora nos toca remarlas solos. Y ya no había dónde hacer las actividades. ¿Dónde las hacían antes? Las hacíamos en la Manzana 1, las hacíamos en la Plaza del Estudiante, las hacíamos, pero claro, cuando hay problemas políticos que son muy difíciles de solucionar, Sí. no te prestan ningún lugar, no te viabilizan nada. Y entonces con mis socios que veníamos charlando, nos juntamos a charlar y salió esta idea. ¿Y por qué no creamos un espacio privado donde no tenemos que depender de la voluntad de tal o cual político? Probemos, veamos. Entonces ahí empezamos a trabajar, Meraki, y fue, digamos, como una respuesta a esa situación. Em, Empezamos a trabajar en este proyecto, armamos un teatro, charlé con gente de teatro, charlé con gente de danza, charlamos con gente de audiovisual para que el espacio sea lo más versátil posible, para que pueda haber gente de todo tipo que haga danza, que haga teatro, que haga música, que haga lo que sea. Y bueno, hicimos una inversión muy fuerte en una casa que era vieja, tumbamos buena parte de la casa, levantamos techo, levantamos escenario, levantamos muchas cosas. Y el 2017, el día 19 de enero del 2017, tuvimos nuestro primer show oficial. 19 de enero, y lo digo porque lo recordamos así, porque el 19 de enero tuvimos la presencia de Matilde Casasola, que abrió el show, abrió el espacio con un show el día de su cumpleaños. Es decir, que el aniversario de Mira, Meraki es el día del cumpleaños de Matilde Matilde, y qué lindo. y bueno, es nuestra santa patrona, Ay, qué digamos así. hermoso. Y hace 5 años que venimos trabajando, Matilde, perdón, Matilde Casasola, queridos que es amigos, es una eminencia en lo que es poesía. poesía y música. Ella vive es de Sucre, que no ha escrito, que no ha hecho, ¿no? Una Es, gran, yo ese, creo que es la gran poetisa del siglo XX as- en nuestro país y es una persona maravillosa, muy querida y que así es, además ha ¿verdad? compuesto Ajá, música, himnos del folclore, sí, canciones como De Regreso, Tanto Te Amé, Como un Fueguito, bueno, en fin, sí, tantas cosas. sí, quería seguir, pero tenía que mencionarla. Ya. Maravillosa. Entonces, Meraki sale como ese espacio. El nombre, Y el Meraki. nombre de Meraki lo trajo uno de mis socios y es una palabra griega, Ujú. es un verbo en realidad, es un verbo que quiere decir hacer las cosas con el alma. Mm, Es, para ser hermoso. más específico, implica imprimir la esencia propia en aquello que uno hace. Ah, pero Dios Es mío, un verbo griego, es un qué verbo fuerte. griego Ajá, moderno, se utiliza hoy por hoy en Meraki. Algunos visitantes nuestros que son de familias griegas han quedado impactados y claro. contentísimos con el nombre. Y más que un nombre, es una es una suerte de, ¿cómo se dice esto? Como un lema, como una especie de motor para nosotros. No importa si uno trabaje en la boletería, en la barra, en la cocina, haciendo la limpieza, en la parte técnica, uno tiene que imprimirle la esencia propia en lo que uno hace. Uno tiene que dar lo mejor de Qué sí. hermoso, Entonces, hermoso. Con un sentido total, eso total. no solo tiene que Bellísimo. ver con con el escenario, sino con todo lo que uno hace. Ah, Entonces, fieles a ese lema, hemos decidido pelearla con uñas y dientes y aquí seguimos. El teatro se mantiene. Es un negocio muy difícil, pero es un negocio muy satisfactorio en el sentido en que en estos 5 años hemos sido plataforma para muchos artistas nuevos que ahora ya están dando sus primeros pasos, que están empezando a hacer sus primeras cosas y de pronto sentimos que estamos cumpliendo con el rol que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, de verdad que es algo muy lindo y es un espacio, de nuevo, que ha costado ubicarlo.
en la cabeza de la gente, porque no es un bar, no es un boliche, pese a que se sirven bebidas, no es un bar, no es un restaurante, pese a que se sirve comida. Ya. No, la gente no va a comer, la gente no va a tomarse un trago o un café, la gente va a ver el show. Y eso yo lo explico de una manera muy simple. Si no hay un show, no se abre, porque no tiene sentido abrir el Claro. teatro si no hay un show. De acuerdo. Usted puede ir a un café y que no haya nadie Sí. cantando o tocando, o Claro. puede ir a un restaurante sin que haya nadie. Pero Meraki no tiene sentido si no ocurre algo en el escenario, entonces no abrimos. Y es más, a veces nos preguntan y nos dicen, bueno, pero ustedes tienen su público. Y yo, no, el artista trae a su público. La gente viene para ver Exactamente. al artista. Ahí es Qué cuando... interesante, eso te iba a mencionar, pero me Exacto. encantó. El artista trae a su público. Exacto, y ahí es cuando el artista también nosotros le decimos es una especie de experimento para el artista. El artista puede descubrir cuánta gente lo sigue, cuánta gente realmente está dispuesta a comprar una entrada y a pagar por el show en Meraki, porque justamente Meraki tiene muchos públicos. Cuando ponemos cine hay gente que viene a cine, cuando hay rock, gente que viene a ver rock, cuando hay teatro, gente viene a ver... Hay diferentes tipos de gente, muy diversos todos además. Bello lo que me Entonces, decís. eso tiene que ver con el artista. El artista es el amo y señor, el dueño, el centro de atención. Pues me decían, ¿por qué no hicieron el escenario más pequeño para meter más gente? ¿Por qué no hicieron el escenario en una esquinita? Y no, el lugar está dispuesto para que todos puedan ver el escenario, porque ese es el centro de la Lo conozco y está atención. muy bien. Y eso es lo que queremos, ¿no? Y nos dijeron muchas veces, ¿por qué no lo convierten en un boliche para poder reactivar No, nada que económicamente? ver. Y Nada, no queremos no, eso. pero ¿Por qué con- no hacen delivery de pizza? Es que no. no somos restaurantes. ¿Por qué no hacen? Nosotros Sí, somos un pero teatro. Y me esa es la encanta. esencia. Sí. Ahora con eso viene una pregunta interesante que me gustaría saber de las disciplinas artísticas que se dan. Vos dijiste el que canta de rock, de Ujú. teatro. Entonces, ¿podrías hasta en estos años tener, primero te quiero, Ujú. si no lo, me imagino que llevas un recuento, ¿no? Sí, por Obviamente supuesto. diario, ¿no? Por ¿Cuánto supuesto. tenés? Obviamente, Por ¿no? supuesto. Seguro, me imaginaba, Sí, sí, súper sí. ordenado. Entonces, entonces tenés a la vez idea y también del ingreso de personas. Ya. Absolutamente. Todo. Entonces, pero lo que más me interesa es qué es lo que más le gusta a la gente y qué es lo, a ver, nosotros como Secretaría de Cultura Ujú. para apoyar, apoyamos todo, pero como qué es lo que más se da, el Ujú. teatro, los grupos musicales, no sé, ¿me podías orientar en Yo eso? siento Es que, interesante. sí, yo siento que Meraki, por el hecho de que tanto mis socios como yo estamos más vinculados a la música, tenemos más shows desde la música contemporánea, desde el rock, el pop, el rap, qué sé yo, ¿no? Tenemos más Ya. música, pero también creo que si hacemos un censo de artistas en nuestra ciudad, vamos a encontrar que casi la mitad de los artistas están vinculados a la música. Yo, yo esto O sea, lo la digo mitad de los artistas, de los de que todos hacen los artistas de teatro, la de todos los ciudad, artistas, de todos están, los artistas, ya, yo creo que la mitad están vinculados a la ya, música. interesante. Esa es una asunción que yo hago un poco a ojo de buen cubero. Entonces sí tenemos muchísima música, muchísima música. Sin embargo, siempre tratamos de, de que hayan más cosas en términos, por ejemplo, teatro. Últimamente, en este primer semestre del año, me ha llamado la atención la cantidad de espectáculos de danza contemporánea que hemos tenido. Hemos tenido unos espectáculos muy bonitos de danza Interesante. contemporánea. En una época hemos tenido mucho teatro. Esperamos volver a tener más teatro más frecuentemente. Entonces, y obviamente ahora que están las cosas poco a poco, digamos, entrando en cierta normalidad, esperamos poder volver a equipar o mejorar todavía más nuestras instalaciones para darle más comodidades a los artistas. Nosotros tenemos llevamos unas estadísticas muy exactas de cuánta gente viene, qué artistas viene, qué tipo de disciplina es, cuánto cobran en la entrada, Bien, cuánto se súper. genera. Llevamos registro. Llevamos un Muy importante. registro que es muy importante, que a nosotros nos indica cómo podemos movernos, Así es, qué cosas pueden funcionar así es. y sobre todo nos da una idea también
de cómo podemos proyectarnos De a evolucionar. futuro. Está Exacto. perfecto, es lo que iba a decir, Es de algo que evolucionar. desde el segundo o tercer mes ya empezamos a hacer, entonces tenemos registros de 5 años de actividades. Claro, tenemos un año de pandemia donde se hizo poco o nada, Sí. pero sí es un hábito, es un muy buen hábito que nosotros tenemos y que además a nosotros nos ayuda a ayudarle al artista, porque un artista que ha venido 3 o 4 o 5 veces, yo puedo agarrar su registro y decirle, mira, en la primera vez que viniste cobraste tanto y metiste tanta gente. La segunda vez cobraste tanto, metiste tanta gente. La tercera vez cobraste tanto, metiste tanta gente. Entonces puedo decirle, tu público está Le da un aumentando. pantallazo, ¿no? Para que también Exacto. él se vea y cómo se proyecta, ¿no? Tu público está aumentando o tu público está disminuyendo. Sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿Qué podemos hacer para Así que es, venga más gente? ¿Qué así es. podemos hacer qué puedes hacer para que tu Ujú. público se enamore de nuevo y vuelva a escucharte? Toda esa información es muy importante y eso es parte de la gestión que nosotros hacemos de cada día, ¿no? ¿Y cómo te publicitas? Porque es bueno, queridos Ujú. amigos, antes que siga, Ah, estamos con pu- Ronaldo Vaca Pereira Rocha. Él es músico, compositor y gestor cultural y líder de la banda Animal de Ciudad con casi 17 años de trayectoria artística. Y bueno, es también socio de Meraki Teatro Bar, Ujú. un lugar tremendamente concurrido, sobre todo por los artistas que disfrutan de la música y todo tipo de música. Decías música contemporánea. ¿Y ustedes saben qué significa la música? ¿Vos sabés que es algo bien bonito qué significa música contemporánea? El otro día una persona que es muy artística me dio una explicación. ¿Querés vos la tuya? A ver, yo para mí la música, cuando yo digo música contemporánea, es música, digamos, es la música diferente a lo que le llaman ahora la música erudita, digamos, la música clásica, la música de orquestas. Ujú. Entonces la música contemporánea y la música popular, hay gente que le dice música popular, pero para mí la música contemporánea son los géneros populares que se escuchan actualmente. Esa es mi interpretación muy personalísima, Bueno, ¿no? y yo Pero yo sé que hay más, yo sé que hay más. esta persona de esas personas que saben, me dice, Sarita, ¿usted sabe qué es el arte contemporáneo? No sé si tendrá, Claro, el arte el- contemporáneo. puede Ujú. ser el arte contemporáneo. A ver, contame. Entonces, y me dice, el arte contemporáneo te permite hacer una introspección de uno mismo, donde lo que el otro, o sea, lo que uno hace que la persona, por ejemplo, que ve una pintura o escucha algo, te ocasione como un espejo. Es Ujú. como que te ayude a mirar, que te ayuda a mirarse a uno A mismo. mirarse a uno Y mismo. eso es interesante porque antes, si vos dijiste antes, antes era lo clásico era el espectador, se le daba realce a lo que se veía. En Exacto. cambio, ahora se le da realce a lo que uno ve dentro de uno mismo. Por eso es que el arte, la música contemporánea, te ayuda a mirarte a sí mismo y te ayuda obviamente, Ujú. y eso lo que uno ve es casi como, lo que uno ve es como un espejo, como un reflejo de uno mismo. Y fíjense qué importante es lo que uno es. Por ejemplo, yo cuando escucho y veo el rock, a mí me encanta todo tipo de música, disfruto un montón. Y bueno, me emociona hartísimo porque hasta me imagino esos grandes lugares donde la gente vibra, entonces Sí. uno se ve en esos lugares, ¿no? Es Así que, maravilloso, es maravilloso. Yo creo que, y eso sí, es parte del trabajo de uno, es interpelar al oyente o al espectador, ¿no? Que el espectador pueda reflexionar en función a lo que ve o pueda descubrir exact- cosas que no sabía o exactamente, porque si te plantearse despierta la preguntas. que te hace preguntarte, te hace Eso. cuestionarte. Y ahí hay gente que le molesta, por ejemplo, el rock. ¿No? Entonces le molesta por el ruido, por lo que de repente, porque son demasiado expresivos, Estridente, estridente. estridente. Entonces creo Sí. que probablemente le haría ver, bueno, que probablemente esa persona que no le gusta es una persona tranquila y que le hace ver esa molestia de que no le gusta Sí, lo yo, bullicio. yo creo Ah, que bueno, es que esa es la función del arte, ¿no? del De artista. despertar emociones y de despertar reflexiones, ¿no? Creo que ese es nuestro trabajo como artistas, ¿no? Y eso es lo que yo muchas veces le digo a los jóvenes artistas
que quieren perseguir una carrera, tenés tenés que interpelar al público. Si el público no se emociona, si el público Si no no se se pregunta emociona, cosas, no le algo, provocaste nada. algo no Algo está no está bien. funcionando, ¿no? Entonces, Esa es muy buena reflexión ese es básica, ¿no? Para alguien que, aunque sea que vaya, cante ¿cómo es? Cante, baile o una poesía, si no le provoca nada, ¿qué dirías que entonces? No es quizá la palabra que, no diría yo, ay, no le gustó, eh, no es eso. No le tocaste las la emociones, fibra, la exactamente, fibra. exactamente. y eso es algo muy Y vos lo tomás importante. en cuenta ahí en Meraki, Mucho, estás pendiente de todo, el mucho. escenario, la iluminación. Una de las cosas que nosotros hacemos es trabajar de manera personalizada con cada artista para que su actividad sea lo que el artista quiere. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la presentación de un libro de cuentos de terror, una Yo, novela de terror. yo sé, me enteré. Ajá. Y la presentación vino con una narración grabada, la narración la hizo mi querido amigo Jorge Arturo Lora, que ya Ajá. la trajo grabada. Entonces hicimos un experimento muy curioso que nunca lo habíamos hecho. Apagamos todas las luces del escenario, todas las luces del lugar, todas las computadoras, pedimos que apagaran todos los celulares, que guardaran en las carteras, en los bolsillos, que apagaran todos los celulares y escuchamos la narración en silencio y en la oscuridad total. Y fue una experiencia muy curiosa para el público porque nadie se esperaba algo así, pero fue una experiencia súper interesante Hermoso, desde el punto de hermoso. vista que el artista, en este caso el escritor y Jorge Arturo, que es el narrador, pudieron utilizar el espacio y generar esa experiencia para el público. Hermoso. En otra ocasión, nuestro querido amigo Daniel Aguirre, un actor famoso de Sucre, gran actor de cine y de teatro, vino a presentar una obra que se llamaba Novecento sobre el pianista en el barco, que es una historia muy famosa de un pianista que nace en un barco y vive toda su vida en un barco. El tema es que él tenía que traer a la gente de la calle hacia adentro. Entonces, por primera vez, situamos el escenario en donde está el público Ya. y el público alrededor. Entonces, habían Ah, qué personas que estaban subidas interesante. en la tarima Sí, y sí. armamos las mesas alrededor y habían escaleras puestas en medio y tuvimos que hacer una puesta en escena particularmente curiosa. Y es más, como mucha gente sabe, en Meraki se venden comidas y bebidas. Los meseros tuvieron que salir a la antesala a tomar los pedidos de comidas y bebidas y asignarle mesas a la gente para que cuando empezara la obra ya estuvieran los pedidos en las mesas. Fue todo un trabajo, Qué bonito, sí. pero ese es parte de Qué nuestro bonito. lema. Nosotros entregamos todo y ponemos nuestra esencia en lo que se hace para que el show Ajá. se logre de la mejor manera posible. Entonces yo creo que eso dice mucho de cómo manejamos las cosas en Meraki, y tratamos en la medida de lo posible de que todos los artistas puedan tener este trabajo personalizado, este trabajo y la posibilidad de hacer todo lo que quieran, todo lo que sea posible en el escenario, darle la libertad al artista. Querido Ronaldo, aquí me están reclamando Ya caramba. y me dice, señora Sarita, que tiene que hablar de Animal de De Ciudad. animal. Tiene que hablar como activista social y su rol de papá. ¿Qué te parece? Pedido, pedido. Así que no es más, yo me callo a hablar de las tres cosas porque ya pedido, he escrito aquí. A ver, Bueno, contanos. Animal de Ciudad también es parte de todo este proceso. Animal de Ciudad es el motor, digamos, de todo este proceso en buena medida, ¿no? Yo cuando volví el 2005 de la universidad, llegó un momento en que yo pensaba dedicarme a trabajar y bueno, como cualquier persona, ¿no? Conseguir un trabajo, hacer la mía y desarrollarme en la carrera que había estudiado. Sin embargo, unos amigos, los amigos del dúo Negro y Blanco de La Paz, que ya nos conocíamos de antes, me invitaron a grabar una canción en La Paz para un proyecto que tenían con el Sistema de Naciones Unidas. Entonces fui y en La Paz me encontré con gente a la que yo admiraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Conocí a Oscar García, un productor
musicólogo, un docente del Conservatorio de Música, una eminencia y un gran amigo además. Conocí al Grillo Villegas, uno de mis héroes del rock boliviano, guitarrista de Lucas y luego ahora ya toca como solista. Conocí a mucha gente y se me prendió de nuevo el bichito de la música. Y no había que hacer. Entonces, cuando se grabó este disco, se financió una gira nacional. Fui a tocar por primera vez, fui a Trinidad en el Beni, fui a tocar en Cochabamba, fui a tocar a La Paz, fui a tocar al Alto, a Sucre. Y se me prendió el bichito de la música como nunca antes. Entonces, cuando yo tocaba, la gente me bajaba del escenario y me decían, ¿dónde compro su disco? Porque en esa época todavía habían discos, se vendían Sí, discos. pues. Y yo no tenía un disco, entonces eso fue lo que me motivó a grabar el primer disco y de ahí salen las primeras canciones, que fueron las canciones que escribí en mi adolescencia, allá por el año 2000, 2001, y las que compuse, bueno, entre el año 98 y 2005, digamos, 6, 7. Am, Ahí nació Animal de Ciudad y una cosa llevó a otra, o sea, el primer disco me hizo hacer una gira y esa gira me hizo conocer músicos y con esos músicos armé bandas y con eso volví a hacer otra gira y con eso empezaron a suceder cosas y todo este proceso está muy entretejido porque el 2010, cuando yo estaba en plena promoción de mi primer álbum, Ujú. cuando empezamos a hacer estos conciertos con el colectivo en la Manzana 1, en el Sí. Parque Urbano, en la Plaza del Estudiante, yo fragué ya lo que fue mi banda, el Animal de Ciudad como banda, el cuarteto que se mantuvo durante muchísimo tiempo, hasta el año 2000, sí, del año 2010 hasta el 2016, 17 más o menos. Entonces, fue una época Muy realmente productiva, muy tremenda. productiva, muy tremenda. Hemos lanzado muchos álbumes, está todo en Spotify. Bueno, hay mucha música que todavía tengo que subir, música que no está ahí. Em, y Animal de Ciudad fue lo que me ha motivado a trabajar no solo por Animal de Ciudad, sino por toda una comunidad de músicos que se han visto, y artistas, no solo músicos, músicos y otros artistas que se han visto beneficiados de una u otra manera del trabajo que hicimos en esa época, ¿no? Em, creo que el trabajo que hicimos con el colectivo fue importantísimo para mucha gente, no solo los que estuvimos sobre el escenario, sino los que estaban mirándonos desde abajo, que eran más jóvenes y que de pronto decidieron dedicarse a ser técnicos, a ser músicos, a ser Veo mucha artistas. colaboración, ¿no? Te escucho y veo como todos ayudándose mutuamente, el Había uno con mucho de el eso. otro, de sacar Ujú, adelante, ujú. de darte la mano. O sea, Había mucho de eso eso y nada, no escucho nada aislado, sino todo, sí. todo hicimos, vamos, y eso qué Y, importante. y sabe que en esa época la música cruceña, las bandas, los artistas cruceños empezamos a tener un gran impacto en Bolivia en general. Qué En esa importante, época, qué lindo. desde La Paz, desde Cochabamba, miraban hacia Santa Cruz y decían, miren cómo está trabajando esa gente, miren qué bien, miren las cosas que están haciendo. Fue una época muy linda que, bueno, seguimos impulsando para volver a generar un proceso parecido, un proceso similar. Hay Y, que y hacerlo, creo que, Ronaldo. y creo que es Sí, importante ahora trabajar sobre lo aprendido, porque sí, claro, si esa época se acabó es porque en algo fallamos y ahora tenemos que ser mejores. Entonces, algo que yo he hay que estado hacerlo. pensando Ajá. es que necesitamos trabajar, ya más que en los artistas, trabajar en el público. Necesitamos generar público para los artistas. Y me pasa mucho en Meraki cuando yo vuelvo, veo los shows y a veces tenemos muchos artistas pero nos falta público, nos falta gente que venga a ver a los artistas, nos faltan Ujú. incentivos eh, para que los artistas tengan más público, ¿no? Para que los escuchen más, para que Pero aprecien ese trabajo. vos lo dijiste, Necesitamos sí, trabajar eso, pero vos lo mucho. dijiste antes, ¿no? Es Exacto, el acceso, ya lo dijiste. Y yo exacto. creo que eso es lo que tenemos que generar, accesos para que la gente se acostumbre, Ujú. porque de nuevo son hábitos, has hablado de Incentivo, los hábitos. Y los hábitos absolutamente. no es difícil de generarlos, porque si yo me hago hábito de visitar, por decirte, Ujú. un museo o un parque todos los fines de semana, el sábado,
vamos a ir con los chicos, eso se hace y queda como automáticamente, todo el mundo espera ir, como antes nuestro único pasatiempo era el cine. Claro, Todos íbamos todos los iban al domingos cine, al a cine. las Ese era vistas. nuestro pasatiempo. Entonces, ocurre aquí lo mismo. Exacto. Hay que crearlo, además hablarlo, hay Ujú, que anunciarlo, hay que contarlo. Esto es lo que nos hace falta. Por ejemplo, estamos trabajando aquí en el centro histórico y yo me he dado cuenta que sobra. talento sobra. Y Ahora, lo que artistas tenemos hay. es nosotros que ver en lo que tenemos, porque si nos quedamos aquí esperando a que suceda un milagro, no, los milagros los hacemos nosotros, Exactamente. ¿no? Entonces, ver dónde está Meraki, está en otro Correcto. lugar, hay que concurrir, hay que ir Hay a que esto. incentivar a la gente a que Sí, vaya y exactamente. hay un grupo específico que yo creo he identificado, no, tampoco uno está descubriendo la pólvora, pero Ajá, los chicos que están entre los 15 y los 18, 19 años, ujú. 20 pongámosle, de 15 a 20 años, ese es el grupo clave, Claro, porque el chico, la chica que descubra la música, el cine, el teatro, la danza, las artes visuales, es para siempre, en esa etapa es y se para, enamora de eso, es para siempre. va a seguir consumiendo ese Sí, tipo de trabajo y se va a así es. volver un artista o por lo menos se va a volver una Un persona consumidor de sensible arte y consumidor de y arte, va a que ser una eso. persona sensible a las expresiones artísticas y culturales y creo que eso es lo que nos falta. El otro día yo charlaba con un amigo y le hacía una comparación con una realidad que yo conozco muy bien, que es la de Argentina. En Argentina cuando vamos a grandes festivales vemos cómo las familias van juntas y van los Sí, papás con los hijos en brazos y los niños familias con las y pancartas llenas, así a es. ver los conciertos de rock. ¿Por qué? Porque los papás quieren que sus hijos conozcan a sus artistas, Así quieren es, que sus hijos disfruten de la música que así ellos es, disfrutan, así de los es. artistas que ellos disfrutan. Los hijos tendrán también sus propios artistas, Exactamente, pero pero hay una mientras tanto, posta que le estamos pasando. así es. Eso lamentablemente no funciona de la misma manera acá. Mm, Y es algo que yo digo, ¿por qué si un padre lleva a su hijo al estadio a ver a su equipo favorito? ¿Por qué no exactamente, lo puede llevar al teatro, al cine, a al la parque, música, al ajá, parque, ajá, a ver un concierto, a escuchar lo que así es, sea? a los centros culturales, sí, sí, Entonces, sí. yo creo que ese es un reto, Ajá. digamos, de los padres, ¿no? Sobre todo de los padres con sus hijos. Si uno quiere que sus hijos tengan buenos hábitos, tenga buenos Depende gustos, de nosotros, es uno nace de de la padre casa. que tiene que inculcárselos, ¿no? Y ahí que ya viene lo de activista social o querés pasarte a tu rol de papá. Que- Mi rol de papá es el rol de papá de mi Greta, que es mi Ay, mascota. ay. Yo eh, hace tres años ya van a ser que adoptamos a Greta, una perrita maravillosa con la que, bueno, quien vaya a Meraki la va a conocer porque ella Ajá, siempre está en Meraki, es nuestra ajá, anfitriona principal. ya. Y estamos tremendamente felices con este animalito. ¿Qué raza es? Es bueno, es mezclado porque pues uno adopta los animales en adopción general, pocas veces son animales de raza, Mm, pero tiene mucho de labrador, una perra es una grande, locura. amorosa, Ajá. sí, ya es una celebridad, hay mucha gente que En ya me serio. Y pregunta, ¿y además dónde que está Greta? ¿Y cómo y está se deben Greta? tomar foto con ella, ¿no? Con Greta. Todo Ay, mundo, nos verán aquí caminando por el centro yo te porque entiendo porque tengo un hijo paseamos, también que tiene una perra que es su locura. que es la locura. Ajá, bien. Pero de ahí ha sido nuestra salvación en la cuarentena, ha sido mi Pero terapia cómo de no, ay, cuarentena, los animales, ¿no? Por eso tanto amor a los animales. absolutamente. Y Y, bueno, perdón. y activista social Bueno, yo he sido de como, todo, defensor de la naturaleza, del sí, medio ambiente, de los animales. siempre he estado vinculado a todas estas cosas porque desde chico, como escuchaba música que tenía algún sentido, alguna crítica, Ajá, algún objetivo, digamos, sí. ¿no? Entonces siempre para mí ha sido importante contribuir. Entonces, desde diferentes instituciones he trabajado en el CEPAD
con Carlos Hugo Molina, con Rubens Barberí, en el tema del desarrollo económico local, en el tema del desarrollo cultural. He colaborado con instituciones, con APAC, por ejemplo, Sí. bajo las gestiones de don Marcelo, de Ajá. Cecilia, que con el Festival de Teatro, con el Festival de Música Barroca, desde el CEPAN también. He trabajado con instituciones como Techo, con instituciones actualmente con la WWF, hago muchas cosas y sobre todo en la época del 2019, cuando vivimos estos incendios tan dramáticos. Yo, como soy un viajero, em, empecé a viajar mucho y sobre todo a áreas protegidas. Yo estuve en el 2019, antes de los incendios, 3 veces en el Parque Nacional Otuqui, en Puerto Bush, allá en la puntita, en la colita. Em, Conocí personalmente a guardaparques. Hace muy poquito he vuelto del Parque Nacional Sajama de escalar. Qué Fui a bello, escalar, a escalar el volcán Acotango con unos amigos. qué Eh, hermoso. He conocido el Parque Nacional en Torotoro, el área protegida de Tucavaca. Santiago de Chiquitos es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Todavía estoy planificando una incursión al Noel Kempf y al Madidi. Entonces, para mí las áreas protegidas, la naturaleza es algo muy importante. Entonces, para mí fue muy dramático cuando ocurrieron los incendios porque se estaba quemando los lugares que yo amaba, ¿no? Mm, Entonces, para mí fue sí, muy es fuerte, muy muy duro. fuerte, muy duro, muy, muy, muy poderoso. Y para la gente que quiera ver, el último trabajo que hicimos con Animal de Ciudad es una canción que se llama Yo Soy, está en YouTube, pueden ver Mm, el videoclip. Y ya, gracias a las imágenes de la em, de mi amigo Keo Alemán, que estuvo documentando el trabajo de los bomberos, de los voluntarios en la zona de Concepción, de San sí. Javier, y gracias a la sociedad em, ¿cómo se llama? La Sociedad de Derecho Ambiental Ajá, de Bolivia, que también documentó material en sí. Otuquis, en la Mm, parte del Pantanal de los sí, sí, incendios. sí. Nosotros hicimos el videoclip de esta canción que se llama Yo Soy para hacerle un homenaje a los voluntarios, a los guardaparques, a los bomberos, a toda la gente que contribuyó de alguna manera en la lucha contra el fuego. Y no solo en ese momento, sino en la que está todos los días. Ahorita en febrero estuvimos en el Festival Conservarte en Santiago de Chiquitos. Toqué Ujú, por primera vez en Santiago de Chiquitos después de tantos años yendo. qué lindo. Y una de mis dedicatorias principales fue para la gente que está todo el tiempo trabajando el tema. Porque uno de activista va y se mete en el Sí, asunto en el cuando las momento. papas queman, Así es, en el momento. cuando se necesita Sí, amplificar un así mensaje, es, amplificar una así alerta. es. En este momento, por ejemplo, los amigos de Río de Pie están denunciando trabajos ilegales en Tariquía, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante eh, ese momento salir a denunciar, pero hay gente que está haciendo el trabajo hormiga de todos los días, los biólogos, los investigadores, la gente que trabaja con el desarrollo del turismo sostenible, la gente que trabaja con Hay comunidades campesinas, indígenas. tantas cosas buenas que se hacen y uno ni se entera, ¿no? Exacto, entonces Y esa uno es la dice gente. cómo son los que verdaderamente defienden que nuestra tierra, nuestros bosques, Así es, y así no lo es. sabemos. Y no lo sabemos, entonces yo estoy muy vinculado a eso, como le decía, para mí viajar y conocer lugares así son maravillosos. He tenido la posibilidad y la fortuna de conocer parques nacionales, digamos, áreas protegidas en diferentes lugares en el mundo. Y de verdad que le tengo un valor y un cariño especial y sobre todo le tengo un cariño muy especial a la zona de Roboré, a la zona de Santiago, Es que es muy bella Tucavaca, esa zona. Mm. Yo donde también conozco yo las pinturas las rupestres. pinturas rupestres, las No, pozas, las es un nacientes de sueño. Además, agua, ese bosque, queridos amigos, el el bosque bosque seco seco chiquitano, chiquitano. es único en el mundo, no existe. Así es, Los así demás es, ya fueron devastados, así es devastados único, que sea en Brasil, es como las misiones jesuíticas. Son así es, ruinas, pero ruinas cuando veo al ras, ¿no? Piedra. piedra, Brasil, piedra en el Argentina, medio del Paraguay, monte, Uruguay. Y nosotros las tenemos ahí, culturas vivas. así es, Entonces, creo que eso es bueno. Creo que en destacarlo, otro momento podríamos conversar impulsarlo, de eso. Creo que amerita una larga charla de todas tus absolutamente. experiencias, porque
la gente tiene que conocer y hay que mostrarlos por ahí alguna vez con fotografía, porque cuando conoces los lugares tan esplendorosos y los que son únicos en el mundo, entonces de verdad uno pelea por su subsistencia, Y en ¿no? ese momento, y capaz que con esto cierro, digamos, esta parte, yo siempre he dicho a la gente que viaje, que vaya, que conozca, porque uno no puede amar lo que Que no no conoce conoce, y no puede totalmente, proteger lo que no que ama. no conoce. Entonces, Totalmente de acuerdo. ahí es donde yo les decía, vayan, conozcan, Ujú. salgan, vayan a conocer Otuqui, vayan a conocer Santo Corazón, ahí en el área protegida de San Matías, el Sí, Cailla, donde se ven pumas, sí, se ve el tigre, son cosas maravillosas. sí, sí. Uno no puede amar lo que no conoce y no puede proteger lo que no No, ama. así es, Entonces, así es, y para mí ha sido, de nuevo, soy una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de así. ir, conocer y aprender a querer eso que es Que es algo de lo que yo tuyo disfruto. y que es tuyo, es nuestro, es de todo, es Así del es, mundo. así Y es. cuando es de todo, pues Hay que tenemos que cuidarlo. cuidarlo. Así es, así es, Bello, así es. bella, nuestra, pero me quedé corta, ¿ves? Cuando tocamos esto, debiste decirme pues antes. Uno Me queda quedé corto. claro, pues Yo le queda dije que corta íbamos a aquí. quedar cortos. Además que yo hablo harto. No, a eso venía, no, de ninguna Ay, manera, a Dios. eso venía. Démosle un fuerte aplauso Muchas aquí. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar acá, de compartir esto y siempre a la orden para lo que haya que hacer, todo lo que sea para contribuir es conmigo, ya mucha gente lo sabe Gracias, Ronaldo. todo el día está ese teléfono sonando pidiendo, pidiendo que ayude, que colabore, que dé información, que viabilice y para Súper. mí es una felicidad poder ser Poder, bisagra entre eso, personas, instituciones e iniciativas. Así bello. que Sí, qué estoy bueno, completamente a la orden. excelente. Y eso que dijiste, lo que tenías que hecho hace 10 años, en el 2010, que organizaron, yo creo que eso hay que retomarlo, ¿no? Lo Para vamos a darle replicar. vida a la ciudad. Así que ahí están las puertas Absolutamente. ya, le estamos ofreciendo las puertas siempre de la Muchas gracias. Secretaría abiertas de par en par para Ronaldo Vaca Pereira Rocha. Muchas Oigan, gracias. queridos amigos, muchas gracias por compartir con nosotros, también por compartir el video para que el mundo, sobre todo nosotros aquí, conozcamos a Ronaldo, la labor hermosa que hace a través del arte, en este caso, la música. Les mandamos un abrazo de parte del alcalde, un abrazo como siempre cariñoso a todos ustedes. Y bueno, nada más será hasta otro ratito, querido Ronaldo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nuevamente gracias a toda la gente que ha seguido este podcast, este capítulo. Y gracias, señora Sarita. Estamos ahí en la pelea. Muy bien, muy Un bien. Vamos abrazo. entonces. Chau, chau.